Vale, pues como bien ven en el título, hoy nos toca hablar un poquito de lo que es México feminicida. Vamos a ver un poco de cómo se crea el contexto, algunos nuevos términos que nacen con el mismo término y cómo ha impactado socialmente y jurídicamente, ¿vale? Voy a estar pendiente de sus mensajitos también. Ya saben, quien quiera participar o interrumpirme en algún momento lo puede hacer. Nada más levante la manita y ahí le voy dando la palabra. Entonces, para hablar de lo que es México feminicida, tenemos que hablar de esta mujer de aquí. Entonces, ella nos comenta que la violencia contra la mujer no es cualquier cosa, que es un delito. Entonces, Marcela Legarde es una antropóloga mexicana. Si bien a ella se le acuñe que creó el término feminicidio, viene un poquito también de antes. Entonces, antes de meternos con Marcela, les quiero platicar un poquito de dos personas, que es John Corry y Diana Russell. Entonces, John Corry fue un escritor, filósofo y demás, y él acuñó el término en 1800, que es femicide en inglés. Entonces, él no lo describía como lo que es la violencia hacia las mujeres, él más bien lo que hizo fue expresarlo como la seducción de una mujer virgen hacia un hombre casado. Entonces, esa fue la primera vez que se introdujo como tal este término y se usó de esa manera, por ahí de 1800. Pero Diane Russell en Estados Unidos se encargó también, ella es activista y feminista, no recuerdo bien a qué se dedica, pero porque pues escribe libros. Y Diane ocupa el término de femicide en los crímenes contra la mujer, un libro que escribe por ahí de 1970, 1980. Y no es hasta 1990 o el 92 que en Estados Unidos queda asentado como que femicidio es el asesinato de las mujeres cometido a manos de un hombre por el simple hecho de ser mujer. Entonces, esto es un precedente que Marcela toma para hacer la investigación aquí en México. Entonces, Marcela, aparte de ser antropóloga, es política académica, investigadora, y ella se especializa en la etnología. Entonces, cuando pasa todo lo que fue, lo que nosotros conocemos como las muertes de Juárez, ella empieza a realizar una investigación justamente sobre no el término, sino sobre lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, ¿no? ¿Por qué estaban matando y por qué estaban desapareciendo tantas mujeres? Entonces, en un principio se tradujo del inglés al español como femicidio. Y en su momento, de manera jurídica, en algunos países latinoamericanos, femicidio era lo similar a homicidio. Es decir, se tenía bajo marco jurídico que homicidio era pues el asesinato y femicidio era asesinato hacia mujeres. En algunas leyes latinoamericanas todavía se encuentra, aquí en México ya no, solo existe homicidio y feminicidio. Entonces, Marcela lo que decía era que justamente femicidio no abarcaba todo lo que significaba asesinar a una mujer por cuestión de género. Entonces, ella al estudiar lo que es crímenes de género, empieza a aumentar a la definición. Entonces, trae el término feminicidio a la ley pasando lo que es las muertes de Juárez. En el libro que estamos leyendo, si mal no recuerdo, la autora nos comenta que en México se tipifica en el 2012. Sin embargo, el término como tal
se acuñó por ahí del 2007. Entonces, Las Muertas de Juárez estuvo de 1993 al 2003. Todavía de las investigaciones que Marcela hizo, se dirigió la investigación sobre la violencia que se vivió ahí y ella mencionaba cómo había ciertas características que ahorita vamos a ver porque pues ya llegaron a la ley. Se confirmaba que el feminicidio o todas estas muertes que hubo en Ciudad Juárez, no eran solo únicas de Ciudad Juárez, porque pues entendamos que también lo que sucedió en aquel momento fue un precedente histórico de alguna manera de toda la violencia que se sufre en México. Entonces, lo que Marcela quería era explicar que eso no solo sucedía en Ciudad Juárez, que sucedía en toda la República Mexicana. Entonces, de ahí partió la investigación para determinar si el feminicidio era único de Ciudad Juárez o se podía aplicar a diferentes partes de la República. Entonces, pasando todo eso, el marco jurídico lo toma en 2007. Y pues bueno, hay de toda la investigación que ella hace, a mí me gusta rescatar esto, ¿no? Que después de un feminicidio, los familiares son las víctimas que deben sobrevivir a la pérdida, el dolor, el terror y a la impunidad. En el mejor de los casos, se logra sobreponer estas personas y continuar con su vida, con el vacío que deja una muerte violenta. Y en los peores, pues su cotidianidad se vuelve a emprender este camino por el acceso a la justicia. Entonces, lo que Marcela nos decía que era el feminicidio es no solo están matando mujeres por ser mujeres, es el Estado. Cómo el Estado no hace nada para proteger a estas mujeres, porque muchas veces el precedente es justamente la insistencia que hubo antes, ¿no? La violencia que ya estaba registrada y al final el Estado ya no siguió adelante. Entonces, Marcela lo que decía era que el feminicidio, si bien aparte de todos lo que vamos a ver en el marco legal, es también todo este sufrimiento que viven los familiares por no poder tener acceso a la justicia, porque las mismas instituciones empiezan a poner trabas o desde un principio, desde las primeras denuncias, no se hace un seguimiento correcto y cuando sucede el suceso, nos topamos en las carpetas de investigaciones que hay muchas denuncias en cuestión de violencia de género con estas mujeres que no se les llevó un proceso adecuado y pues bueno, terminó escalando en lo que es el feminicidio. Ahora, dentro de la legalidad de las figuras jurídicas, yo les quise dividir feminicidio y femicidio justamente por lo que les platicaba, ¿no? Entonces, homicidio dentro del Código Penal Federal que manejamos aquí en México, se explica que es el que priva de la vida a otro, se le imponen de 12 años a 24 años de prisión. Entonces, este es exclusivo para hombres, bueno, no para hombres, esto es tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Es quien priva de la vida a otro ser humano, tal cual. Y como les mencionaba, en algunos países latinoamericanos, femicidio todavía es se refiere a la forma extrema de violencia hacia las mujeres y es la muerte a través de misoginia, por así decirlo. Entonces, nosotros no tenemos el marco de femicidio, solo tenemos el marco de homicidio. Y pues bueno, el Código Penal Federal tipifica como delito de feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por motivos de género y considera que existen razones de género cuando ocurren las siguientes circunstancias. Entonces, no me lo sé de memoria, se los voy a leer porque me parece importante que ustedes lo sepan. El artículo es el 325 del Código Penal Federal. Ahora, como bien saben, la ley federal no aplica para todos los estados. Cada estado tiene su propia condena y su propia tipificación para el delito de feminicidio. Entonces, en general, para lo que son todos los estados de México, debería de ser. Son 8 conceptos que marca el artículo 325. El primero es que debe de existir violencia sexual de cualquier tipo en el cuerpo de la mujer.
Debe de haber lesiones, mutilación y antes de que la priven de la vida. O sea, debe de haber lesiones antes de que fallezca esta persona. Bueno, asesinen a esta persona. Deben existir antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar del sujeto en contra de la víctima. Y esto era lo que les mencionaba, ¿no? Esta parte 3 de la sección del artículo es básicamente lo más importante. ¿Por qué? Porque el antecedente de que esta persona ya denunció, ya reportó, ya hizo algo para ayudarse, es lo que lo va al final a encaminar a feminicidio. Ahora, también si hay existido entre el sujeto activo y la víctima algún parentesco o alguna relación sentimental, laboral, de docentes, cualquier tipo de relación entre estas dos personas. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, lesiones, demás. También, sí, que el cuerpo de la víctima, este también es muy importante, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en algún lugar público. ¿Por qué? Porque están haciendo alarde de que a esta mujer la mataron por la razón que quieran, ¿no? La que le quieran poner, pero normalmente las víctimas de feminicidio son expuestas o son encontradas en este tipo de circunstancias. Ahora, que el sujeto activo haya obligado o realizado algún trabajo o ejercicio sobre de ella en cualquier forma de explotación, o sea, que la haya lastimado de alguna manera. Y bueno, el delito se agrava evidentemente si es menor de edad, si está embarazada o si la persona que perpetuó el feminicidio es un servidor público. A esta persona evidentemente se le debería de quitar el cargo porque pues sabemos que hay este tipo de situaciones. Entonces, el marco legal nos dice que son de 40 a 70 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Ahora, para quienes vivimos en Puebla, el marco jurídico cambia un poquito porque nos menciona también que debe de haber motivos de odios, motivos de celos, que tiene que haber una relación sentimental entre estas personas y la multa es de 40 a 60 años a prisión, perdón, es lo que podría llegar a tener esta persona, y la multa son de 500,000 días de salario, en caso de que no se acredite como feminicidio, es decir, que al final los juzgados o el juez diga que no es, lo que se hace es que pasa a ser un homicidio. Entonces se siguen las reglas del homicidio, al menos aquí en Puebla. Para quienes viven en Veracruz, se agrega lo que son razones de género y dentro de su código penal vienen las razones de género que tienen que estar marcadas. Y también Veracruz marca vehículos, turismo, personalidad misógina, porque aquí porque es un estado más turista. Y la condena en Veracruz es de 40 a 70 años y no tiene multa, por ejemplo. Ahora, dentro de la ley, eso es lo que marca en el Código Penal Federal. Pero ahora, ustedes también, no sé si en algún momento, en alguna de nuestras otras charlas les comenté que en México existe lo que es la Ley General de Acceso a una Vida Sin Violencia para las mujeres. Entonces, ahí también se explica que el feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, que es un producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, que conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Entonces, aquí me gustaría hacer una interrupción.
¿Alguien tiene alguna duda con estos conceptos o con estos dos marcos que les acabo de enseñar? Bueno, yo como que me perdí un poquito. A ver, si no te preocupes, dime, Carlita, ¿en qué te perdiste? Entonces, o sea, feminicidio en cualquier parte debe ser forzosamente que haya alguna relación entre la persona que agrede a la mujer y si no ya es homicidio. O sea, o básicamente cuál sería como la diferencia. Entre homicidio y feminicidio. La diferencia es, en parte sí, la relación, pero no es de obligación que sea una relación afectiva. A veces puede ser una relación laboral, puede ser que exista una relación de algún tipo entre estas personas, pero lo que lo va a hacer feminicidio es el antecedente, ya si a lo mejor ya levantaron algún cargo ante esa persona, porque van a ir conectando los puntos, ¿no? A lo mejor digamos que es tu jefe que te acosaba, tú lo demandaste por acoso, lo reportaste con recursos humanos, empezaste a crear el precedente de que algo no estaba bien con ese sujeto y un día esta persona te desvive y ¿qué va a pasar? Que legalmente van a ir conectando, bueno, ya había un antecedente, él la mató de una manera muy violenta y te dejó tirada en una esquina, esas serían las características para hacerlo feminicidio. No sé si te queda un poquito más claro. Sí, ya un poquito más. Gracias. Ok, Silvana, ahí tengo que Silvana había levantado la manita. Sí, ya. Es que no sé por qué se trabó mi micrófono. Ah. Me queda la duda de, ahorita mencionaste acerca de más o menos los tiempos en los cuales se tipificó el feminicidio y estas cosas en Estados Unidos. ¿Tenía que ver o tuvo que ver cuando se promulgaron las leyes, de violencia doméstica, ¿cierto? Sí, Y sí de ahí venían, derivaron. sí Porque venían, antes era válido que un vato le pegara a su esposa, que un vato tuviera sexo no consensuado con su esposa, sí. y a pesar de que había denuncias una y otra vez, era como forma parte de su propiedad, aunque no estuviera escrito en la ley, ¿no? Ajá, Y era, después de eso lo tipificaron ya como tal, como una agresión hacia otra persona y no como hacia una propiedad. ándale, sí, Uh-huh. lo que pasó ahí fue justamente eso que mencionas, ¿no? Se hizo, conforme van avanzando las olas del feminismo, se van rompiendo lo que son estas normalidades, ¿no? Porque la mujer era propiedad de su esposo y la mujer tenía ciertas responsabilidades con su pareja. ¿Qué pasa? Cuando empieza a haber todo este tipo de marchas, este tipo de denuncias, la gente empieza a investigar. Lo que hizo Diane Russell fue justamente eso. Ella tiene muchísimos libros que hablan acerca de justamente toda la violencia que sufren las mujeres en esa época, ¿no? Los 70s, los 80s, los 90s, y cómo estos crímenes pasan a ser femicidios en el caso del inglés. Abdi, tengo tu manita levantada. Sí, más que nada era una duda. Entiendo que se tipifica el crimen de feminicidio, pues para ahora sí que poner sanciones más fuertes, pero estadísticamente ha disminuido a razón de la tipificación del feminicidio, se ha agravado, ¿hay alguna solución o qué ha pasado? Fíjate que dentro de lo que es los delitos de feminicidio, como les comentaba yo al principio, lo que fue las muertas de Juárez fue algo que alarmó al país. ¿Por qué? Porque fueron muchísimas mujeres desaparecidas, muchísimas mujeres muertas. Hubo mucho, el Estado igual no supo responder, ¿no? Entonces eso desató muchísimas investigaciones. Yo no diría que la situación ha mejorado porque hoy por hoy las estadísticas nos dicen que hay de 9 a 10 mujeres muertas o desaparecidas al día. Entonces, al día. Imagínate en un año, en un mes, en un sexenio. Entonces, no han disminuido. Lo que ha pasado es que se ha creado conciencia.
existen diferentes asociaciones que por ejemplo, lo que es ONU Mujeres ha apoyado a lo que es la UNESCO, a lo que es el DIF y otras asociaciones aquí en México. Y lo que se ha hecho es que entre asociaciones empiezan a crear nuevas leyes, empiezan a crear nuevas consecuencias para el país si no empieza a atender estos delitos. Se supone también que se designa un mayor presupuesto para lo que es todo lo que tiene que ver con el crimen y este tipo de violencias. Si bien no ha disminuido, yo creo que lo que ha pasado es que se ha visibilizado. Pero sí. No sé si tienen como que una duda de hasta ahí. Nope. ¿No? Bueno, entonces, solo para confirmarles, el feminicidio, lo que va a ser diferente a un homicidio de un feminicidio es que un homicidio puede ocurrir por accidente, puede ocurrir por dolo, puede ocurrir en defensa propia. A ver, adelante, Abdi. Bueno, tengo otra. Ya ves que mencionas que debe de haber una relación entre, ahora sí que el agravado y el agravante. Ujú. Entonces, no sé, porque lo he escuchado, que ha sucedido, si una persona, dos desconocidos, un hombre desconocido abusa sexualmente de una mujer desconocida y después la mata, ¿no entra como feminicidio? No, eso es violación. Mira, Oh, no, sí, muchos hombres matan mujeres, no todas esas muertes son feminicidios. Y creo que lo que ha pasado es que socialmente se ha creado esta ola de que todos los hombres que matan mujeres cometen feminicidio, y no es así. La ventaja que tiene México es que la ley es muy clara. Si ustedes se meten al Código Penal del estado que ustedes quieran, tiene tipificado el homicidio por accidente, por dolo, por mil y un cosas. La violación también la tiene desglosada, y el feminicidio igual. ¿Qué es lo que pasa? Que las redes sociales y lo que es la prensa empiezan a jugar también con la realidad, con las estadísticas y demás. Le voy a dar la palabra a Silvana y sigo con mi idea. Es que me quedó esa duda entonces, porque yo también tenía ese mismo concepto que creo que tiene Abdiel. O sea, se supone que un feminicidio se define como aquel en el cual la matan por ser mujer. Si la violan es porque es mujer, ¿no? O sea, ese es mi La idea, ok, ya vi para concepto, dónde esa es mi idea. Ajá. No están alejados de la idea. O sea, sí, feminicidio es que maten a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, el feminicidio es la expresión agravada de esa situación. Es decir, sigamos el ejemplo de Abdiel. Si un hombre supieron de lo que pasó con la manada de los españoles, ok, vale. Ellos eran un grupo de jóvenes que en el festival se agarraron a una chica, y entre los cuatro la violan. La chica no falleció, ella siguió viva. ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si hubiera muerto y ellos esconden el cuerpo? No es un feminicidio porque no tiene los antecedentes que caen en la tipificación. Haz de cuenta que lo que hace el juez es, estos son mis 8 rasgos de feminicidio. Empieza a hacer un check para ver. Si no cuadra en alguno de esos, se pasa a lo que sea. En este caso sería violación. Lo que lo va a hacer un feminicidio es que existiese algún tipo de relación, o sea, que estas personas se conocieran de alguna manera por un tiempo. No me gusta poner números, pero no sé, digamos de un mes a un par de años, ¿no? O sea, que exista una relación de algún tipo, no tiene que ser sentimental, yo les podría decir, ¿no? Puede ser tu jefe, puede ser tu vecino, puede ser la señora de las tortillas, el señor de las tortillas al que le compras todos los fines de semana, o sea, que se conozcan de alguna manera y que compartan de alguna manera, y después que exista un antecedente legal o un antecedente de acoso, lesiones, que ya de alguna manera lo hayas reportado.
Después, en algún punto de esta vivencia mala que vas a tener con esa persona, va a abducirte de alguna manera del mundo, como un secuestro, tal cual, y va a hacerte daño, bueno, te va a hacer daño hasta matarte, o va a jugar contigo, te va a matar, lo que pase dentro de estos días, se deshaga del cuerpo, ya sea que lo esconda o que lo exhiba, y digamos que si tiene todas estas características, eso es un feminicidio. ¿Por qué? Porque fue más allá de solo toparte a una mujer random en la calle, porque fue con la intención, porque te conoce, porque a lo mejor en la mente de esta persona tú le debes algo. Entonces, eso es lo que lo va a hacer feminicidio. Te doy la palabra, Adri. Bueno, con respecto al ejemplo que dices, me parece curioso porque creo que se afronta el riesgo inherente de ser mujer, ¿no? Sí, Pues, ajá. sí, o sea, en ambos casos, la violación hacia una mujer es un rasgo de cuestión de género, pero en el feminicidio no es el rasgo más importante, porque sí vienen en algunos códigos penales de diferentes estados, viene como tal cuestión de género y te explican cuáles rasgos de cuestión de género ellos son los que van a tomar para que proceda como feminicidio. Si bien lo que a mí me gustaría que les quedara claro es que no, que lo más importante es que debe de haber algún tipo de relación con la persona, que debe de haber un antecedente en el aspecto de que alguien sabe que te está haciendo daño de alguna manera, ya sea legal o no legal, y que esa persona te abduce para hacerte daño, matarte, y ya sea esconder tu cuerpo o exhibirlo, porque eso es lo que va a determinar que sea un feminicidio. Si bien sí es un atentado hacia una mujer por el hecho de ser mujer, es llevarlo más allá de solo la violación, de solo el asesinato, de solo el secuestro, ¿vale? No sé si les queda un poquito más claro o tienen alguna otra duda para mejor resolverla antes de avanzar. Bueno, vale, vale. También los voy leyendo por si quieren ir dejando su mensajito. Ahora, les quiero hablar un poquito de un término que nace a raíz del feminicidio. Entonces, hay una frase que me encanta de George Steiner, que es: lo que no se nombra no existe. Entonces, con eso en mente, me gustaría platicarles de los transfeminicidios. Ahora, nosotros tenemos la concepción de los feminicidios como, ya lo habíamos visto, ¿no? Esta parte de hacer daño, bueno, asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, ya con todas, todo lo que es el marco jurídico. Pero existen las mujeres trans. Entonces, las mujeres trans son aquellas personas que, por decirlo de alguna manera, fueron asignadas al nacer como hombres, nacieron hombres, pero se identifican y viven como mujeres, ya sea una mujer trans en su transición completa o en el espectro de la transición. La definición tal cual es mujer trans, ¿ok? Entonces, al existir las mujeres trans, existen estos crímenes de transfobia. Entonces, les voy a explicar los tres términos que nos llevan al transfeminicidio, ¿vale? La transfobia es el rechazo o de alguna manera invisibilizar que una persona se identifica con el ser mujer sin ser mujer. Entonces, son personas que odian a los hombres que se sienten mujeres. Y de ahí partimos a la misoginia. La misoginia es un sistema de ideas que
prácticamente están basadas en la creencia de que las mujeres son inferiores a los hombres. Entonces, existe un grupo de personas que considera que las mujeres no deben de estar a la igual que los hombres. Estos dos términos se van a juntar para crear la transmisoginia, que justamente es la transfobia con la misoginia combinadas, porque van a discriminar a las mujeres trans. Esto es en específico para ellas porque están odiando que un hombre se vista como mujer y se sienta mujer, y aparte no consideran que son ni lo suficiente mujer y que esa mujer que van a ser no debería de estar a la igual que un hombre o tener las mismas oportunidades o de alguna manera expresan esta violencia a través de verbal, de física, de humillaciones, desacreditarles y demás. Entonces, estos tres nos van a llevar al transfeminicidio. El transfeminicidio es el concepto de transgénero con feminicidio. Entonces, una persona trans que es asesinada por el simple hecho de ser mujer trans, por igual una persona con las que tienen una relación, una persona que les tiene desprecio o por alguien que siente que es de su propiedad. Entonces, eso es el transfeminicidio. Voy a leer unos comentarios de por acá. Dice, si voy por la calle y una mujer de la calle, por ejemplo, sin hogar o dementes me ataca y me defiendo y lamentablemente por defenderme la mato, eso no se considera feminicidio, sino homicidio. Ajá, justamente. Eso sería un homicidio. Y según yo es como que en defensa propia, porque la estás matando por defenderte. Entonces, poniendo un poquito de paréntesis, ¿tienen alguna duda con los transfeminicidios? A ver, Adri. Yo sí, también tiene que existir relación previa, porque creo que es más fácil que se dé la transfobia simplemente por ver a alguien, ¿no? Sí, no, Pues creo que son más comunes esos ataques sin alguna relación previa. No, es que lo que hay que tener aquí claro es que son términos diferentes. Es decir, si es una persona que solo odia a esta mujer trans, ya no entra en transfeminicidio, entra en un tema de transfobia o puede entrar en crimen de odio. Entonces, lo que lo va a hacer transfeminicidio es que tenga una relación con esta persona y que esta persona sienta, o ya sea que se tiene con el poder de, o que la sienta que le pertenece, se va a incrementar el que odie el tema de su transición, pero lo importante es que se junta, es juntar dos términos. Vamos a juntar la palabra transgénero con la palabra feminicidio. Entonces, ¿qué es lo único diferente? Que ya no solo va a aplicar a las mujeres, va a aplicar a las personas trans, es decir, todo el marco del feminicidio aplicaría para una mujer o una chica trans. Silvana. Ya me confundí. No, es que... Sí, Dios mío, no, ya no puedo. No, es que, ¿sabes qué? Mi pregunta va relacionada a si no se puede, digamos, tener las dos figuras jurídicas en un solo crimen. Como por ejemplo. O sea, pues no sé, que la hayan matado por ser trans, pero que además tenga una relación con ella. No, me refiero a que si se pudiera conjuntar el transfeminicidio con un crimen de odio. O sea, digamos, un vato va a un lugar donde hay mujeres trans, empieza una relación con él, es heterocurioso, no sé, no sabe qué pedo con su vida, y entonces, no sé, la conoce 2, 3 días y de repente dice, pinche trans, y la mata. Ya tenían una relación, bueno, no es una relación como tal, pero ¿sí me explicó? O sea...
ya tiene como un antecedente de una relación, pero además está en esta disyuntiva de aceptar o no a una mujer trans y entonces la mata por ser trans, no por ser mujer trans. Ajá, pero no entraría en la figura de transfeminicidio porque faltarían partes de la tipificación. Por ejemplo, no, sí la conocería brevemente, pero digamos que, a ver, déjame regresarme a todos los puntos del Es que sí feminicidio. está bien, o sea, sí está bien confuso así. No, está bien tu pregunta, está súper bien tu pregunta. Mira, entonces, digamos que se conocieron en esta fiesta, en el antro, X, Ajá. y llevaban una semana de conocerse, ¿no? Es Ujú. una mujer trans y es un hombre, ¿no? Entonces, si él decide proactivamente abducir a esta mujer trans, violarla, lesionarla, maltratarla, privarla de su vida y digamos exhibir su cuerpo, entraría como transfeminicidio por la tipificación, ¿vale? Porque a pesar de que no existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas, eso ya lo va a determinar la investigación que se vaya a hacer. O sea, en un principio se trataría como un tema de transfeminicidio, por así decirlo. ¿Qué va a pasar? Que dentro de la investigación que se haga, se va a determinar si es o no es, pero eso ya le va a competir a las leyes. Es decir, la familia de esta persona sí podría alegar que fue un transfeminicidio y empezar el proceso por eso, pero durante la investigación se va a determinar si sí fue o no fue, dependiendo de la figura jurídica o las evidencias que existan. Y entonces se podría saltar de uno a otro. Se O puede sea, saltar. digamos, ajá, que piensen que es un transfeminicidio y a la mera hora no, y entonces lo tipifiquen solo como un crimen de odio. Ándale, podría ser. ¿Cómo podría suceder si es solo una mujer, no? Digamos que es el mismo ejemplo, pero en vez de ser mujer trans es una mujer nada más. Se procesa como feminicidio y ¿qué va a pasar? En la investigación se va a determinar si fue feminicidio u homicidio y ya así se va a, dependiendo cuál sea, es como va a resolver ¿qué es? ¿El juez? ¿El abogado? Y así. A ver, Abdi. Yo sí tengo otra duda. O sea, Dime. a lo que entiendo, es un homicidio con agravante. Entonces, hay una diferencia entre la sanción, ya que sea crimen de odio o crimen o transfeminicidio. Sí, no te sabría decir cuál es O sea, la pero es más diferencia. grave el Ajá. transfeminicidio. Ok. Según yo, la palabra transfeminicidio entra al ser una mujer trans, es decir, es la que vamos a ocupar en lo social. En el marco jurídico me parece que las mujeres trans todavía están llevando marchas y demás para que quede tipificado bien, pero digamos que va a quedar como feminicidio, ¿vale? En el marco jurídico. Pero no sé cuál es más agravante. La verdad es que ahí sí te debo el dato. Lo que sí te puedo decir es que si asesinan de 9 a 10 mujeres, en el caso de las chicas trans es un transfeminicidio por cada 4 feminicidios, 4 o 6 feminicidios, ajá. Entonces, son bastantes. De hecho, en el tema de transfeminicidios, México es el segundo lugar a nivel mundial. El primero es Brasil. Entonces, sé que es una tasa alta y, por ejemplo, como cuando hablamos de mujeres y feminicidio, hablamos de cuestión de género. Cuando es transfeminicidio y mujeres trans, hablamos de identidad de género. Entonces, son crímenes por identidad de género con ellas y con nosotras son crímenes por cuestión de género. No sé si te queda un poquito más claro. Sí, sí me quedó un poquito más claro. Me parece curioso porque si hay una de cada 6, bueno, uno
transfeminicidio de cada 6 feminicidios, pues Ujú. considerando la población, sí son muchos. Sí, no, Heterosexuales. son un montón. La verdad es que no existe una cifra real porque pues no es algo que se investigue a fondo, es algo que el Estado ha derogado para activismo, básicamente. Entonces, el activismo es el que ha movido el tema de tanto de feminicidios como de transfeminicidios. Y para mí era importante que ustedes también contemplaran el tema de los transfeminicidios, porque al final del día es reconocer una identidad de género. Bueno, o sea, también para mí es importante porque yo estoy dentro del espectro y es importante para mí que ustedes conozcan las diferentes letras que hay dentro de la comunidad, pero pues las mujeres trans son mujeres que existen y están pasando por una transición, si bien no todas se identifican como mujeres, porque hay mujeres trans que solo se quedan en la transición y así se sienten bien. El término el de transfeminicidios, les acuñe a todas ellas. Entonces, mientras ustedes tengan claro también que existe la transfobia y la transmisoginia, al final creo que su raíz viene siendo un poquito en parte la misoginia que existe en el mundo, ¿no? Porque aplica tanto para mujeres como para mujeres trans, ¿vale? A ver, aquí tengo un comentario. El transfeminicidio aún no está tipificado, solo sería feminicidio u homicidio. Ajá, entonces sí sé que en esta parte el transfeminicidio es algo que la comunidad trans todavía está tratando de buscar que se tipifique en nuestros códigos penales. La palabra ya existe, por eso yo les comentaba, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces, para la comunidad trans, lo primero fue nombrar lo que les pasaba, porque no caían en crímenes de odio, no solo era transfobia, no solo era transmisoginia, eran delitos cometidos específicamente hacia ellas. Entonces, que caían dentro del marco del feminicidio. Entonces, empiezan con esta palabra y sé que se siguen haciendo marchas y se sigue haciendo activismo para que se pueda tipificar como tal en todo México, al menos. ¿Va? Ok, entonces, les voy a pasar. Vamos a hablar un poquito de qué pasa con las familias, porque hablar de feminicidios es justamente hablar de no solo los casos que existen, es de las familias. Hablar de feminicidios en México, a ver, espérame, estoy leyendo otro comentario. Dice Anita, de igual manera se debe de investigar y demostrar la conexión entre la víctima y victimario. Así pero eso ya es trabajo, en este caso, del sistema legal. Como tal, lo que corresponde aquí es denunciar y ya dentro de la investigación se va a determinar ahora sí qué figura jurídica es. Pero para que se tipifique transfeminicidio tiene que pasar lo que hizo Marcela Legarde, ¿no? Tiene que haber una investigación de que no solo pasa en determinado estado, que pasa en todo México. Y tiene que haber un estudio y tiene que haber un montón de cosas previas para que se pueda enmarcar, ¿vale? Ahora, vamos a hablar un poquito de las familias. Me parece importante porque justamente ellas son las que luchan, ¿no? Las víctimas de feminicidio son diferentes a otras víctimas porque es un proceso que se queda pausado. Entonces, me gustaría hablar primero de las manifestaciones. Yo les quise poner esta imagen, no sé si en algún momento ustedes las llegaron a ver en redes sociales, es la manifestación de los tacones o zapatos rojos. Esta fue una iniciativa por una arquitecta visual mexicana que se llama Elina Chavet. Entonces, Elina lo que hizo fue convocar a este tipo de manifestación silenciosa, porque con los feminicidios nacen un montón de manifestaciones y se han hecho de todo tipo, pero esta es una de las que ha llegado a diferentes partes del mundo, ¿no? La manifestación de los tacones rojos llegó a lo que fue Italia, Ecuador, Argentina, España e Inglaterra. Se replica este movimiento en estos diferentes países. Y es justamente un recordatorio de toda la sangre que se ha derramado en el país. Este es un ejemplo de manifestación.
Luego tenemos lo que son los altares. Al ser una cultura mexicana, nosotros estamos más cerca de esta idea de la muerte. Tenemos una idea de la muerte diferente a otros países. Entonces, tratamos de representar de muchas maneras la ausencia de estas personas, y en comunidades que han vivido estos temas, por ejemplo, lo que fue Ciudad Juárez, pues fueron monumentos que se hicieron, fue mucho activismo por parte de las familias. Y por último, quería yo compartirles al señor José Luis Castillo, que estoy segura que lo conocen por ahí de las marchas. Él es activista desde el 2009, que fue el año en que Esmeralda desapareció. Entonces, es una historia que le ha dado la vuelta al mundo. La verdad es que es un señor que va a las marchas todo el tiempo justo con su esposa. Es un señor que aún hasta el día de hoy no ha recibido respuestas. Entonces, les quiero contar un poquito de la historia, porque justamente esto es lo que viven las familias de personas que tienen a una mujer desaparecida o asesinada por feminicidio. Entonces, lo que le pasa a él fue que él estaba enfermo por allá del 2009. Su hija ya había faltado varias veces a clase. Él la alienta a ir ese día a la escuela, ella va y ya no regresa. La empieza a buscar y le dan un montón de vueltas. Entonces, Esmeralda fue borrada del registro Nacional de Personas Desaparecidas. También ellos fueron arrestados, él y su hijo fueron arrestados en el 2012. Iban siguiendo una pista de dónde podía haber estado Esmeralda. Ustedes saben que, bueno, no sé si sepan, pero Ciudad de México es el estado número 1 en trata de personas. Entonces, la pista que seguían era justamente de que Esmeralda había caído en alguna de estas casas de trata. A ellos los arrestan por invasión a la propiedad privada y otras cosas. Se quedan 8 meses en cárcel, después lo sacan. El señor aún hasta la fecha sigue buscando pistas de su hija, porque pues el Estado no se las da, ¿no? Entonces, y hubo un momento donde el mismo Estado, creo que fue el Estado de Chihuahua, que le dio no recuerdo si fue un fémur o el esternón, y le dijeron que eran de su hija, que ya habían hecho pruebas de ADN y demás, y cuando él quiso solicitar la segunda prueba de ADN para verificar si sí eran los restos de su hija, el Estado le dijo que no. Hubo países incluso externos a México, o al continente americano, que trató de apoyar al señor a hacer la segunda prueba de ADN, pero el Estado no se lo permitió. Entonces, son familias que viven en la agonía del qué va a suceder después, ¿no? Entonces, pues les quise compartir esta frase, ¿no? De lo que sucede después de una historia que deja de estar en la portada de los medios, depende mucho de la colectividad que se acercó a ayudar a una familia, de las organizaciones que acompañen el caso, el ruido que se hizo en las redes sociales y el acompañamiento legal y personal y comunitario. Lamentablemente, las personas que viven un feminicidio, los familiares, los amigos y demás, son personas que tienen que hacer activismo. ¿Por qué? Porque el Estado, a lo mejor el Estado estará muy bien escrito en papel y legalmente podrá funcionar en papel. En la realidad son procesos que se van interrumpiendo, son procesos que no avanzan a menos que tengas el apoyo de alguna colectiva, que tengas un acompañamiento legal, que tengas el dinero para estar pagando ese acompañamiento. Y aparte, lo que ha servido en estos años son las redes sociales. Las redes sociales han ayudado a visibilizar un montón lo que está sucediendo en México, pero también han hecho presión en aquellas organizaciones que se supone deberían de estar haciendo algo. Si bien aún estamos en esta etapa de que no se avanza realmente, al menos se está visibilizando de alguna manera. Yo les comentaba que
para mí la difusión en las redes sociales es igual al impacto y la presión social, ¿no? ¿Por qué? Porque esto demuestra la impunidad en las sentencias que existen aquí en México. De la que yo más tengo memoria es que ONU Mujeres acompaña a diferentes instituciones aquí en el Estado de México para generar cambios políticos, ¿no? Yo les decía, bueno, se unió la UNESCO, al DIF, y a otros movimientos, a otras sociedades para implementar nuevas iniciativas. Una de ellas fue la iniciativa Spotlight. En México se generaron más de 30 leyes, se reformaron para hacer cambios en esto que era la perspectiva de género y el tema de la violencia de género, porque como tal no se invierte en feminicidios, se invierte en violencia de género, en iniciativas y demás, y se crearon 2 modelos. Se creó el modelo para atención y protección integral para las mujeres que viven violencia y el modelo integral de prevención primaria de violencia hacia las mujeres. Entonces, son modelos que existen, que no se sabe que si se aplican o no se aplican, o la gente no tiene también como que enterada, porque por parte del Estado no hay una difusión. Si bien existen ahí en redes sociales y te las encuentras en internet, no hay una difusión por parte de ellos. Y bueno, aunado a esto, pues se crea este tema de que en México no pasa algo a menos que exista un activismo de por medio. Entonces, yo les quiero hablar un poquito de María Salguero. Entonces, esta frase es de ella, dice: veíamos que las mujeres y las niñas desaparecidas en México no eran buscadas a tiempo y no había cifras de feminicidios. Por eso en el mapa fui nombrando a las víctimas. Escribí víctimas. A las víctimas. Pero bueno, María Salguero es una ingeniera en geofísica del Instituto Politécnico Nacional, del IPN. Entonces, ella en un principio no era como que estaba focalizada a crear esto que es el mapa de los feminicidios. Entonces, les quiero enseñar un poquito de cómo luce. Les voy a compartir en el grupo el link para que ustedes lo puedan visitar. Pero el mapa de los feminicidios es justamente todo este trabajo que hace ella junto con otras científicas para buscar y nombrar y poner en el mapa cuántos feminicidios han pasado, en dónde, y hacer un poco de colecta. Entonces, ella, como les comentaba, trabaja en el IPN y es hija de personas bastante humildes, ¿no? La verdad es que su mamá tiene un puesto de periódicos, entonces ella, a raíz de estar viendo las noticias y demás, empieza a hacer este activismo desde lo que ella sabe. Al ser geofísica y trabajar con estadísticas y con mapas, empieza a crear lo que es este mapa de los feminicidios. No con el apoyo de alguien, en realidad fue un trabajo simplemente de ella en su blog, porque no está en ninguna página oficial de, no sé, algún senado del gobierno, no. La realidad es que el mapa aparece de su blog y ahí es donde ella lo trabaja. Entonces, con los años, el mapa fue reconocido por ONU Mujeres y por el Senado de la República y es considerado una herramienta periodística y de investigación para comparar las cifras que ofrece el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no nos da las cifras reales. Ella en este mapa mete lo que es la descripción del evento. Bueno, mete el nombre de la mujer que padeció este feminicidio, mete lo que es la descripción de lo que pasó, el número de investigación que tiene, el rango de edad, lo más que pueda describir de la víctima, la relación que tenía el feminicida con esta persona y
Los datos no solo los recaba de lo que es la información que da el Estado, sino también los va recabando de noticias, de entrevistas con familiares. Hay muchas personas que se acercan a ella para que ella pueda nombrar a la persona que tienen desaparecidas. Y justo inicia, pues remontamos otra vez a lo que fue las mujeres de Ciudad Juárez, porque un grupo de activistas de las mujeres que perdieron familiares en todo esto, lo que fue las muertes de Juárez, se acercan a ella con esta incertidumbre de que el Estado no está haciendo nada. Entonces, a raíz de ese acercamiento es que ella decide empezar a crear el mapa de los feminicidios. Entonces, nos comenta aquí Anita, ¿no? Se escucha cliché, pero el Estado, por desidia o por estar involucrado, no continúa con los procesos ni los pedimentos de segundas opiniones. Y eso es muy cierto, ¿no? Entonces, el mapa lo que nos ayuda es a visibilizar lo que realmente está pasando, ¿no? Hasta donde se extienda su trabajo. Y ella es la que nos da la estadística de 9 de cada 10 mujeres son asesinadas al día. El dato fue cerrado todavía, bueno, fue confirmado en 2023, pero todavía en 2024, en la primera parte del año lo ha confirmado. Si ustedes entran al mapa y se acercan a su zona, pues pueden ver. El Estado de México tiene un mapa similar, pero solo es en específico para Ciudad de México, no para todos los estados. Y pues bueno, eso es en cuestión de si ustedes en algún momento quieren conocer alguna cifra o revisar qué tan está pasando en el estado en el que viven o en el estado donde tienen familiares, pues lo pueden ir checando aquí en el mapita. Y bueno, esa es María Salguero, que la verdad ha hecho un gran trabajo para la comunidad. Y vamos a ir cerrando el tema con lo que es la perspectiva social. Entonces, para hablar un poquito de la perspectiva social, me gustaría hacerlo a través de lo que ya conocemos, ¿no? Yo les puse manifestaciones, existen de diferentes tipos, lo vimos hace ratito, ¿no? Las manifestaciones silenciosas, se han hecho bailes, murales, marchas con canciones, marchas en silencio. Tenemos la imagen que yo les puse ahí fue la de afuera del palacio, donde en las vallas que pusieron para proteger el monumento, se pusieron a nombrar a todas las mujeres que habían sido asesinadas por algún hombre. Y pues tenemos ahora las marchas un poco más organizadas, en el aspecto de que pues hay un bloque negro, está el bloque de mamás, las primeras marchantes, en las que ya hacen un activismo más fuerte. Entonces, es una manera en la que mujeres de todo el mundo y familiares que han perdido a una persona así, hacen ver lo que está pasando en el país. Tenemos también la música. Tenemos a Vivir Quintana y a Silvana Estrada. De Vivir Quintana, creo que todos hemos escuchado Canción Sin Miedo, donde pues nos nombra a varias muertas, nos nombra qué es lo que pasa en el país, las vivencias. Es una canción bastante fuerte. En el caso de Silvana Estrada, ella tiene la canción Si Me Matan, que habla, es un poco más personal, porque ahí ella narra esta parte de qué le gustaría que hicieran si un día ella no regresa a casa, ¿no? Ella comenta que como todas las mujeres en México, ella nació con miedo y que aprendió a vivir con ese miedo, que aprendió a protegerse y que si algún día ella no llega a su casa, pues que la recuerden por lo que era, una cantante, alguien alegre, que la llenen de flores y demás. Es una canción muy bonita, bastante personal si la quieren escuchar. Y nos vamos un poquito a la perspectiva más en tu cara, que me gusta decirle. Tenemos el documental de las 3 muertes de Marisela Escobedo, que Marisela Escobedo fue una de las
mujeres que perdió a su hija en los asesinatos de las muertes de Juárez, y se llama Las Tres Muertes porque pues es la que pierde a su hija, la que pierde con el Estado y la que pierde ella misma cuando a ella la asesinan justo en el municipio. Entonces, está fuerte, yo se las recomiendo para ver, para que conozcan un poquito del contexto de lo que viven ellas que están haciendo la lucha, y en este caso en cómo el Estado les pone un montón de trabas. Y la más reciente es Ruido. Esta es una película, no es un documental. Ruido nos habla de las colectivas que se hacen entre madres, entre las mujeres que hacen búsquedas de sus desaparecidas. Hay diferentes colectivos y te enseñan un poquito más de cerca lo que es estar buscando, una mamá que está buscando a su hija. Y por último tenemos a los libros que yo les puse, el que estamos leyendo ahorita, que es El Invencible Verano de Liliana, donde sé que ya hubo personitas que ya lo terminaron de leer, algunos lo estamos comenzando, otros ya van por la mitad. Entonces es una lectura bastante cruda y creo que en el libro van a terminar de acomodar la información que les di hoy para que ustedes puedan ver lo que pasó en el libro y enmarcarlo con feminicidio y hacer como que la conexión. De todas formas, si les van quedando como dudas o así, pues los vamos a ir viendo en la reunión final, pero esa es la perspectiva social, o sea, existe, no es como que el mundo esté en silencio y no sepa lo que pasa con las familias que sufren algún feminicidio. Es súper real, pero pues se ignora por parte del Estado. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en respecto al tema o en general, o algo que quieran volver a retomar para dejarlo un poco más claro? A ver, Silvana. Voy a dejar de compartir pantalla. La pregunta va encaminada al hecho de que supongo que muchas de las personas desaparecidas van a terminar en feminicidio. Pero entonces, ¿qué pasa con esto que hicieron hace unos meses en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que precisamente desaparecieron los registros de estas personas, ¿no? Considero que se va a crear ahí como una laguna o un vacío en las estadísticas acerca del feminicidio. Ahora, hay algo que no me queda muy claro, digo, no ahondamos en eso, creo que nada más lo mencionaste así. ¿Qué significa que un Estado aplique la famosa alerta de género? O sea, digo, en Puebla tenemos alerta de género, sé que en la Ciudad de México, aquí en Tlaxcala creo que también está, en Veracruz. ¿Quiere decir que es un estado inseguro para las mujeres? ¿Quiere decir que es un estado donde se están investigando feminicidios? ¿O quiere decir que son donde más se producen feminicidios? O sea, no entiendo cuál es esto de la alerta, ¿no? Porque tengo entendido que la figura jurídica de una alerta es precisamente llamar como la atención de las personas hacia ciertas cosas, ¿no? O sea, tenemos la alerta Amber para que todo el mundo busque a los niños. Pero no entiendo cuál es la figura o la perspectiva de aplicar una alerta de género en un estado, en un municipio o en una localidad en específico. Sí, lo que sucede, bueno, vamos a dividir tu pregunta en dos partes, porque fueron dos. Entonces, a lo primero que mencionas, a qué pasa con todos estos registros que se pierden, la realidad es que es meramente político. Yo sé que no va a ser una respuesta de su agrado, pero todo lo que sucede cuando hablamos de leyes es hablar de política, y hablar de política es hablar de a quién le cae bien el presidente, qué países se llevan bien y qué no. Lo que pasaría sería que se llevaría a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en estas audiencias que se hacen cada año a todos los países, y se tendría que hablar del tema ahí. Pero la realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Que la comisión va a escuchar, va a hacer una recomendación, le va a decir a México, oye, a ver, esto está pasando, estas van a ser las consecuencias si tú no lo haces, y si no hay un cambio, a lo mejor en un par de años se va a establecer esta sanción, por así decirlo, pero no es una sanción real, porque al final la comisión solo hace recomendaciones. Entonces,
legalmente existe un proceso, pero la realidad es que va a tomar años para que algo o la sanción exista como tal. Y cuando llegue a pasar la sanción, no es como que el Estado no se pueda, o sea, que no es como que México no se pueda proteger de eso. ¿Por qué? Porque al final es una recomendación de un organismo internacional y así pueden decir misa a ellos, pero si México dice yo no quiero hacer nada al respecto, no va a hacer nada al respecto. Legalmente existen un montón de figuras que pueden apoyar a todas estas familias, pero ¿qué pasa? Que no se llevan a cabo o son muy pocas quienes tienen la oportunidad de que realmente les ayude el Estado. La mayoría va a través de las asociaciones que ya existen por medio de activistas, ¿no? Y las activistas pues tratan de buscar recursos dentro de México y fuera de México. Ahora, con respecto a la alerta de violencia de género, esa surge a raíz de la Ley General de Acceso de Mujeres. Entonces, si sirve para algo es para visibilizar que en ese estado se está viviendo máxima violencia y hay un protocolo que ese estado debería de seguir. Según yo, porque creo que Estado de México está alerta y hay varios municipios, ¿no? Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, que son municipios que tienen declarada la alerta de género y si bien sirve para que se visibilice que existe en ese país, lo que el Estado debería de hacer es proveer a sus municipios de recursos para empezar a implementar el protocolo que existe dentro de la ley de acceso a las mujeres. Pero si soy sincera, no sé si es algo que realmente se hace porque el tema de Chalco y de Ecatepec está desde el 2015 y no es como que hayan bajado las cifras, en realidad se han mantenido, si bien se hizo como una pantalla, pero fuera de eso no, o sea, no pasó a más. En todo caso, podrías checar, si quieres saber qué es lo que debería pasar, puedes checar la Ley General de Acceso, porque ahí viene el protocolo que debe de seguir el Estado como tal. Pues sí. No sé si alguien más tiene otra duda. Ah, Abdi. Pero más que duda es como un comentario. Yo creo que es curioso de que ya ves que mencionabas que todo surgió a partir de las muertes de Juárez y esa ola de violencia no fue precisamente o no mayoritariamente por, ¿cómo decirlo?, asesinatos entre conocidos, sino por la ola de violencia que sufría la ciudad y regularmente fue con personas o con mujeres que trabajadoras de turnos nocturnos y por la falta de vigilancia y eso. Entonces, pues me parece curioso cómo se tipificó el feminicidio y cómo pues, se relacionó que tenía que haber ahora sí que una relación anterior entre el victimario y la víctima. Y pues en la mayoría de los casos de las muertes de Juárez no hubo nada de eso, ¿no? Pues no es que no hubiera, sino... Creo que en muchos casos fueron personas que encontraban a las mujeres cuando iban caminando por la noche, hace su trabajo, de su trabajo. Hasta escuché que una vez había sido uno de los camioneros, o no sé cómo les digan allá. Bueno, no sé si... ¿Saben bien lo que pasó con las muertas de Juárez? O sea, ¿tienen la idea de qué fue lo que pasó? Vagamente. Vagamente. Sí, sí, fueron alrededor de 20 feminicidios en la ciudad de Ciudad Juárez, pero en su momento, porque sí, yo entiendo que de aquí nacen un montón de investigaciones, pero en algún punto salió el nombre de Abdul o Abdel Sharif, que fue un químico y lo consideraron el asesino serial mexicano que operó en diferentes lugares y en algún punto se le acusa a él por ser responsable de estos 20 feminicidios que les comento.
y solo fue procesado y condenado por uno, si no mal recuerdo, ¿no? Pero justamente lo que decían era que era un depredador sexual, que tenía una compulsión por las mujeres, y esto pasa como por ahí del 90 y algo, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí fue que se empieza a creer que es una persona o son varios, bueno, en este caso un hombre o varios hombres los que están cometiendo estos delitos y y de ahí nace bueno, parte de las investigaciones, porque como dice Abdiel, fueron varios homicidios y asesinatos de mujeres, pero no uno en específico, no fue una persona en específico, en aquel entonces no estaba tipificado como está, sino fue a raíz de la inseguridad y la ola de violencia que se vivió en esa década. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a investigar, o en este caso, vamos a suponer, ¿no? Legarda empieza a investigar sobre el grado de la violencia que se está viviendo y sobre todos los derechos humanos que se están violando, ya sea por una o varias personas, porque pues fueron varios grupos de mujeres que fallecieron, pero así como fueron un montón de mujeres fallecidas, fue un varios grupos de activistas y organizaciones no gubernamentales que empezaron a brindar apoyo a madres y familiares y pues empieza a crear esta investigación, porque pues sí, en un principio solo fueron homicidios y desapariciones y empezó a juzgarse que era por razón de género al ser todas ellas mujeres. Y luego empieza este tema de la sociología y empiezan a investigar por qué este hecho social está pasando justo en Ciudad Juárez y qué es lo que lo está desencadenando. Pues sí. Pero en un principio se trató de misoginia, más que nada, y de razones de género. Y ya después, con la investigación de Legarde, que fueron pioneras en este tema, pues ya se empezó a ver lo que es pues el término. Digamos que fue un área de oportunidad. Y nos comenta Anita, ¿no? Lamentablemente siempre es un tema político, el problema es el que se afecta a las familias. Entonces, pues hablar de feminicidios es hablar justamente de esta impunidad que existe en el sistema. Hace un tiempo leía un poco de lo que escribió Marcela y ella comentaba que para ella el feminicidio o la base de era justamente toda esta impunidad que existía en el marco legal a través del Estado, ¿no? De cómo el apoyo no llegaba a estas personas y para el país era muy fácil olvidar. Y creo que en algún momento hablamos de lo que era la perspectiva social y cómo estamos acostumbrados a olvidar ciertas cosas socialmente, ¿no? Se nos olvida que hace un par de años las mujeres no podían votar, se nos olvida que existieron todas estas muertes, ¿no? Y de repente nos vamos acostumbrando a los conceptos, ¿no? Sabemos que existe la figura jurídica del feminicidio, sabemos que existen las marchas, pero aún así como sociedad son pocos los grupos que hacen algo al respecto, porque nuestro mismo Estado no está cuidando a estas mujeres o no nos está cuidando a nosotras. Pero sí, no sé si tiene alguien más alguna otra duda o quiera ahondar en algún tema en específico o algún comentario. ¿No? Bueno, voy a detener la grabación rapidito y ahorita me quedo con ustedes. Espérenme.